en Cristo, propósito, poder y también pueblo. Él da a nosotros el uno al otro. Y ese es un lugar donde recibo amor y donde doy amor. Entonces, en Cristo tengo esta posibilidad de amar como debo amar, recibir amor y edificación, la parte de madurar en Cristo, que voy conociendo mejor. Ese es lo que en Cristo tengo, lo que recibo de Él. Cuando cada uno de nosotros estamos afinados a Él, eso nos une porque vamos en la misma dirección. No es que vamos a hacer las mismas cosas necesariamente en cuanto de métodos, o no vamos a parecer igualitos, pero vamos a tener la idea del reino en nuestro corazón. Vamos a querer ser puros, esa es la idea de llevar fruto. Vamos a querer el uno al otro. Vamos a tener en mente reino y lo que podemos hacer. Entonces, vamos a empezar en versículo 10 y vamos desarrollando esa idea de unidad. Versículo 10 dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ok, recuerda que cuando él habla de estas cosas, el contexto es Cristo, Jesucristo, el Evangelio. Lo que hemos visto llegando a este momento en la semana pasada, recuerda que él está enfatizando a Jesús en cada versículo, Jesucristo y lo que él ha hecho por nosotros. En los últimos versículos vimos este mensaje, la parte de cómo es tan importante el Evangelio. Entonces, cuando llegamos al versículo 10, de nuevo, no es que vamos a siempre decir las mismas palabras, no es lo que él está hablando. Entre nosotros podemos tener muchas diferencias en cuanto de comida, en cuanto de su equipo de fútbol, en cuanto de tantas cosas, pero cuando llegamos al reino y al Evangelio, debemos parecer iguales. Es lo que él está hablando. Entonces, en esta primera parte, en versículo 10, lo que vamos a pensar es este llamado a la unidad, el llamamiento, lo que él está pidiendo, y empieza con un ruego. Es bien fuerte, ¿cierto? Es la idea de mendigar, ¿cierto? Él está pidiendo como de rodillas. Eso tiene que ser por el nombre de Jesús. Entonces, lo que está en juego es el nombre de Jesús. Es el testimonio del Señor. Ese es lo que es el problema. Entonces, cuando hay argumentos, cuando hay divisiones, cuando no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, cuando no estamos en unidad, entonces es terrible porque daña el testimonio del Señor. Entonces, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces el que en solo el nombre del Señor hay mucho, el Mesías, el que dio su vida por nosotros, nuestro Salvador. Entonces, esta primera parte es que Él está pidiendo armonía. ¿En qué? Esa es armonía en su mensaje. Entonces, cuando estamos hablando, necesitamos tener el fundamento del Evangelio súper claro. Algo que todos nosotros debemos tener en nuestro corazón, en nuestra mente. Es súper claro cómo es ser salvo, qué es el mensaje del Evangelio. Que Cristo, que vino, primeramente el hombre necesita entender que es perdido, ¿cierto? Que no está lejos de Dios, que por las obras no podemos ser salvos. Y luego que Cristo murió en la cruz, y es por Él, es por el mérito de Él que yo puedo acercarme a Él. Yo lejos de Dios, Cristo en la cruz tomó mi lugar, y ahora yo puedo tener una relación con Dios por medio de Jesús. Es la idea de lo que Él está hablando acá, que podemos tener el fundamento en cuanto de cómo compartir el Evangelio. Y hoy en día hay mucho ataque, o no es hoy en día. Desde hace 2000 años, siempre el problema ha sido la persona y la obra de Cristo. ¿Quién es Jesús? Es realmente el Hijo de Dios, y luego la cruz y la resurrección. Podemos hablar de la muerte y la resurrección de Jesús. Eso sí
es suficiente. Eso es lo que me salva o no. Entonces, ese siempre va a ser el problema. ¿Quién es Jesús y la obra de Jesús? Tenemos que tener claros en nuestra mente, y esa es la armonía que Él está pidiendo en el principio. Cuando hablamos que tenemos súper claro, de pronto en otros aspectos de la Biblia o en la historia o en las cosas por venir, podemos tener diferencias del punto de vista de la Biblia, lo que dice la Biblia, pero cuando hablamos del Evangelio, tenemos que estar claros, tenemos que estar unidos. ¿Quién es Cristo y la obra de Jesús? ¿Y cómo es posible que uno puede ser salvo? Ahora, habléis todos una misma cosa, claros con el Evangelio, y que no haya entre vosotros divisiones. Ok, marchando en este libro, uno va a darse cuenta que había muchos problemas. Bueno, en este mismo pasaje él está corrigiendo la idea de que unos con Pablo y uno con Pedro y uno con el otro, entonces él está corrigiendo un problema de personalidades. Más adelante él está hablándoles en cuanto a la inmoralidad, está hablándoles en cuanto de llevar a un hermano al corte. Entonces, diferentes cosas que él va a corregir a través del libro. Entonces, los argumentos no es posible. Él está diciendo, si uno realmente está en Cristo, no debe haber estas divisiones, no debe haber estas peleas. ¿Por qué? Ese es como el mundo, es lo que hace el mundo. Si uno va a Gálatas capítulo 5, habla de las obras de la carne. Y uno de las obras de la carne es contiendas. Y es la idea que está aquí, esta idea de divisiones, es peleas, que están peleando el uno con el otro, y están contra el uno al otro, contiendas. ¿De dónde vienen contiendas? De nuestro corazón, de nuestra carne. Cuando hablamos de carne, estamos hablando del yo, ¿cierto? De mí, lo que yo quiero, mi voluntad y todo. Entonces, divisiones vienen de dónde? De mi corazón malo, cuando yo no estoy dependiendo, conectado con Cristo, la obra de la carne. Porque Él está hablando a una iglesia. Y recuerda cómo empezábamos arriba, está hablando de los que han sido santificados y los llamados en Cristo. Entonces está hablando a creyentes. Él dice, el problema es que no está dependiendo del Señor. Aquí en Cristo debe producir fruto, no debe producir lo que viene de la carne. En la última parte, en versículo 10, dice, sino que estéis perfectamente unidos. Es una idea de que como un rompecabezas, que están ahí conectados en la forma perfecta. Entonces su argumento es, como Dios ha puesto a cada uno de nosotros en la iglesia, como nos ha dado este lugar de servicio, como nos ha dado una forma de servirle a Él, y Él no puede equivocarse y hace las cosas perfectas, ¿cómo es posible tener divisiones? Si Él nos da todos los recursos que necesitamos, si Él nos da el Espíritu Santo operando en nosotros, no debería haber divisiones, porque esa es la idea de arreglados, que estamos capacitados. Él nos arregla a tal forma que nosotros sí podemos servirle a la forma correcta. Él dice, perfectamente unidos. ¿Por qué? Porque Él hace la obra, Él nos pone Él nos da la oportunidad de servirle en una misma mente, en un mismo parecer. Entonces, las dos áreas entonces que Él habla es en nuestra mente, primeramente. Entonces sí necesitamos información, ¿cierto? Sí necesitamos conocer lo que dice la palabra en el sentido del Evangelio. Necesitamos saber lo que Él quiere de nosotros y lo que hablábamos en las tres áreas. Entonces es lo que yo necesito en mi mente. Y luego la segunda parte habla de metas. El mismo parecer es así, ¿dónde vamos? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué es dónde vamos como iglesia? Bueno, el propósito de la iglesia tiene que ser claro. Muchas iglesias hoy en día no están preocupados por alcanzar gente para Cristo.
tienen muchas cosas buenas que están haciendo y no es que son malas, y deberíamos mostrar el amor del Señor, no estoy en contra de eso. Pero si al final las personas no conocen a Cristo, si estamos dando comida, pero sin el mensaje, no hemos hecho la tarea. No hemos cumplido con lo que el Señor quiere de nosotros. Si damos un abrigo, es bueno, pero necesitamos también dar el Evangelio, porque necesitan conocer al final, lo que necesitan es la libertad de su pecado y saber dónde van a pasar la eternidad. Entonces, no podemos desviar del mensaje, no podemos desviar de lo que el Señor quiere para nosotros como iglesia. Somos llamados a eso. Las personas no van a entender el Evangelio si no somos nosotros. Hay muchas organizaciones que pueden dar ayuda, y no es que no deberíamos de nuevo, pero necesitamos hacerlo junto con el Evangelio, junto con la idea de llevar el mensaje que pueden entender. Ahora, versículo 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cifas, y yo de Cristo. Entonces ya yo no sé quién era Cloé exactamente, pero de pronto estaban enojados con Cloé después, ¿no? Porque él fue el que llevó el mensaje a Pablo para decirle, hey, hay problemas en Corinto. No sé lo que pasó con él. Pero él llevó esta información porque él sabía que Pablo los amaba tanto. Y él dice que ha sido informado de este problema. Entonces, vamos a pensar en la lucha ahora. Porque como Dios es un Dios de orden, su deseo es que sí podemos tener esta unidad. Entonces, es una lucha continua, que nosotros vamos a mantener el enfoque correcto, con el mensaje correcto, y vamos unidos en la misma dirección. Entonces hay discusiones entre ellos, están peleando por quién es el mejor. ¿De dónde viene eso? Viene de la carne. Entonces hay problemas entre ellos. Entonces ahí está la palabra en versículo 11. Hay entre vosotros contiendas. Entonces eso viene de la carne. También puede venir de la ignorancia, que no saben la verdad. Entonces, por eso él está escribiendo. Por eso tenemos 1 Corintios, porque él está informando, él está enseñando a ellos cómo es que deberían vivir. Entonces, necesitamos nosotros estudiar la palabra, tener esta convicción en nuestro corazón de qué es lo que tenemos que enseñar, llevar, y también depender de Dios. Esa es la parte de no depender de la carne. Segundo problema que vemos en versículo 12 son personalidades, ¿cierto? Son las personas tenemos Pablo, Apolos, que era un orador muy grande, y Cefas es otro nombre para Pedro, o de Cristo. Entonces, fácilmente en la iglesia entra también favoritos, ¿cierto? Ese es mi predicador favorito, y eso me gusta mejor, y siempre causa problema. Y nosotros fácilmente sacamos los ojos de Cristo y ponerlo en una persona. Ahora, Dios ha dado los líderes, no es algo malo tener líder, no es malo tener alguien que es buen maestro de la palabra de Dios, pero tenemos que tener cuidado que no miramos a esta persona como nuestro Salvador es Cristo. Siempre tenemos que mantener nuestros ojos en Él y recordar que los líderes o los maestros o los que nos enseñan sí son de carne y hueso, y sí son personas que pueden equivocarse fácilmente, y es nuestra responsabilidad ir a la palabra de Dios, estar seguro que están enseñando lo que dice la palabra y no inventando cosas. Entonces llegamos a ser antropocéntrico en vez de cristocéntrico. Queremos siempre mantener a Cristo como el centro de nuestro estudio, nuestro enfoque, nuestra adoración,
que siempre estamos buscando a Él y no buscando al hombre. Y eso depende de que estamos siempre buscando a Jesús. Pues eso puede llegar a ser un problema hoy en día, especialmente porque los mensajes son tan fáciles a escuchar. A mí me gusta escuchar predicación por el celular o por laptop. No estoy diciendo que es malo escuchar, porque tenemos acceso a mucha buena información, pero eso no es un sustituto por mi tiempo con Cristo. Ese es peligroso. ¿Por qué? Porque siempre estoy buscando lo que otra persona está diciendo en cuanto a la palabra. Yo también necesito pasar tiempo en la palabra de Dios. Yo necesito conectarme al Señor. No es suficiente recibir lo que otra persona ya ha sacado de la palabra. Yo necesito descubrir en la palabra de Dios lo que Él quiere decirme a mí. Súper importante que estamos cada uno buscando al Señor cada día y siempre podemos disfrutar de una enseñanza. No es malo, obviamente, pero no deberíamos sustituir mi tiempo con el Señor solo escuchando a lo que otros dicen. Ok, entonces aquí tenemos la lucha de quién es de quién. Ahora versículo 13, vamos a pensar en las razones, okay, que necesitamos la unidad. Mira las razones que él empieza en versículo 13, dice, ¿acaso está dividido Cristo? Entonces esa es la primera. Vamos a pensar en las razones. Y la primera es que Cristo no ha sido dividido, la unidad de Cristo. Entonces nosotros dependemos de Él. Es en Él, hemos hablado de eso, que nosotros tenemos la unidad, es para Él, entonces todo para la gloria de Él. Queremos hacer las cosas para Él, por Él es Él que nos da el poder para hacerlo. ¿Por qué? Es porque Él vive y yo puedo tener vida. Entonces todo gira alrededor de Él y Él no es dividido, Él es uno solo. La obra de Cristo, mira, vamos a seguir leyéndose, dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas y de los demás. No sé si ha bautizado a ningún otro. Entonces, ya empieza él hablando de la obra de Cristo. No fue él que murió en la cruz. Entonces, él no quiere que ninguno está diciendo, hey, mírame a Pablo, mira lo que yo he hecho. Y eso es siempre peligroso porque muchas veces, bueno, uno puede pensar, Pablo fue el misionero que llegó ahí para llevar la palabra de Dios. Y uno tiene mucho aprecio. Y aprecio, amor está bien, pero no queremos cruzar esta línea de ponerlos a los hombres muy alto. Eso no es correcto. Tenemos que recordar que es Cristo. Cristo es el que murió por nosotros. Los hombres son pasajeros y Cristo eterno. Es Él que murió por nosotros. Es Él que dio su vida por nosotros. Y Él habla de que Él no bautizó a ninguno en su nombre. Entonces la obra de Cristo sí es la parte clave, la parte céntrica que tenemos que recordar. Y es también la parte transformadora. Por eso es tan importante recordar el Evangelio. Es tan importante tener un mensaje claro, porque es la palabra de Dios que transforma. Bueno, es el mensaje, la palabra, es la palabra de Dios cuando leímos, ¿cierto? Pero es el Espíritu Santo obrando en nosotros, es Cristo que mora en nosotros, es lo que trae la transformación. Entonces tenemos que tener este mensaje claro. Y luego Él dice que ninguno diga eso, ninguno que yo fui bautizado en el nombre de Pablo y todo eso. Súper importante. Y yo creo, yo he visto que es fácil que cuando uno invierte en la vida de otra persona, quiere decir, ese es mi discípulo, ¿cierto? Esa es la persona que yo entrené. Aún tenemos que tener cuidado, nosotros no tenemos discípulos. Estamos haciendo discípulos de Cristo. Cristo tiene muchos discípulos. Yo no tengo ninguno. Entonces, lo que quiero es que cada persona pueda llegar a este momento de depender en Él.
aun cuando nosotros estamos invirtiendo en una persona, en un discipulado, queremos ayudarles a ir a la palabra de Dios, de siempre ir a Cristo, de pasar tiempo en oración. Estamos llevando a la persona a tener una dependencia en Cristo, no depende de mí. Si está llamándome a mí y está pidiendo a mí orar, estamos haciendo más daño que bien. No queremos que dependen de mí, queremos que dependen de Cristo. Y ven que es Él que va a responder, es Él que va a ayudarles en cada momento. Ahora, versículo 17, ese es el último que vamos a mirar esta mañana. Dice, pues, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, uno puede decir, pero en la Gran Comisión él dice que deberíamos bautizar, ¿cierto? Yo creo, él está hablando de la prioridad acá. No es que bautismo es malo, pero en comparación con el Evangelio, la proclamación del Evangelio es mucho más. Entonces, es la prioridad en la unidad. Volvemos a esta idea del Evangelio. En versículo 17 dice, no me envió Cristo, pero volvemos a que es Cristo que envía, ¿cierto? Es Cristo que es fuente, todo depende de Él. Entonces, Jesús envió a Pablo. Él dice no a bautizar. Entonces, no es la prioridad, no es bautismo. Bautismo es el testimonio de lo que Cristo ya ha hecho en uno, ¿cierto? Como yo no puedo ver el corazón de cada uno, no puedo mirar adentro de Sonia para saber. En el momento del bautismo, tiene una oportunidad para proclamar a todos lo que Cristo ha hecho. Entonces, yo estoy haciendo algo tangible para hablar de lo que es intangible, de lo que nadie más puede ver. Estoy haciendo en el bautismo morir y resurrección. Yo me identifico con la muerte de Cristo, me identifico con su resurrección. Yo soy de Él, yo quiero vivir para Él, yo quiero seguir Él. Entonces, es lo que estoy haciendo es una figura de lo que ha pasado ya espiritualmente. Y por eso, como es figura, Pablo está diciendo, eso no es la prioridad. La prioridad es el mensaje. La prioridad es que reciben a Cristo. No es que no deberían bautizarse. Claro que sí, es un mandato. Pero primero es el Evangelio. No vale nada bautizarse sin no tener la transformación antes. Es solo mojarse. Entonces, es la prioridad proclamar, depender del Señor, la proclamación, sobre todo otras actividades. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer como iglesia, pero la prioridad de proclamar el mensaje sobre todo. Y al final, en versículo 17, dice, no es con sabiduría de palabras. Ahora, eso no quiere decir que no deberíamos estudiar o no deberíamos prepararnos. Pero recordar que no es porque yo soy tan inteligente o porque yo tengo todas las respuestas y yo puedo hablar más rápido, y no es mi capacidad que va a convencer a la persona, va a ser el Espíritu Santo obrando en la persona. Entonces, es sobre mi capacidad, no es porque yo puedo hacerlo, yo sé cómo llegar y yo voy a hacerlo. Es el poder del Evangelio. A mí me gusta cuando en Romanos 1, que él dice, es el poder de Dios. Y pues uno mira en el universo tanto poder solo en nuclear, ¿no? Cuando los hombres dividen el partícula pequeño de un átomo es que dividen, y tanto energía que sale, pero el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es lo que tiene poder para transformar el corazón. Nada más puede transformar el corazón del hombre. Entonces, el poder de Dios es demostrado. Ok, volviendo a como empezamos, la unidad es imposible sin Cristo. ¿Por qué? Porque no es por externo, no es porque vamos a imponer y todos vamos a marchar igual. Entonces, como es espiritual, es algo que Dios hace en nosotros, es algo que depende de mi relación con Él, depende de ser yo afinando mi vida a Él. Entonces, tres ideas para pensar en eso. Uno, de la unidad demuestra el poder de Dios.
¿Por qué? Así como una pareja puede estar unidos en matrimonio, así como una iglesia puede estar unidos y marchando para llevar el evangelio. Así puede un negocio funcionar cuando hay creyentes que aman al Señor y trabajan juntos. La unidad en cualquier grupo, cualquier equipo, depende de mi relación con Cristo, pero sí demuestra el poder de Dios. Es tan importante guardar. Mira cómo Él empieza rogando por el nombre de Jesús. Él dice, yo quiero rogarles porque es tan importante esta parte de la unidad, en que no haya divisiones. ¿Por qué? Porque estamos proclamando al mundo que Cristo es poderoso, estamos proclamando que Él es amor y luego hay peleas. Y luego hay divisiones. Y Él dice, no puede ser. Tenemos que vivir lo que estamos proclamando. Es por el nombre de Jesús. Es que los hombres pueden ver algo diferente. Es tan importante guardar la unidad. Es alcanzable en Cristo. Uno piensa, bueno, pero eso no puede ser. Eso no puede pasar. Pero sí, es alcanzable en el Señor Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es siempre estar cerca a Él. Yo pensé en la nieve. Cada uno de las hojas de nieve son diferentes, ¿cierto? Es lo que nos dicen. Yo no he examinado cada uno, pero me dicen que cada uno es diferente. Es como nosotros, ¿cierto? No hay dos individuos iguales. Y cada hoja es bien frágil, ¿cierto? Si sacas una hoja de nieve, puede desaparecer rapidito o no te hace daño. Pero cuando unes a cada hoja juntos, puede hacer mucho daño, ¿cierto? Tiene mucho poder. Igual somos nosotros. Separados, no somos tan fuertes. Pero unidos a Cristo primeramente, y luego unidos al uno al otro, la iglesia tiene mucha fuerza. La iglesia puede lograr mucho. La iglesia puede proclamar el evangelio. La iglesia puede llevar el evangelio a lugares donde ni hemos pensado. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo juntos. Es lo que Él está hablando acá. Que necesitamos andar unidos, haciendo la voluntad de Dios, buscándole a Él. Entonces, vamos a ver en los próximos versículos sobre la unidad y sobre el poder de Dios y lo que Él hace. Vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo de mirar tu palabra esta mañana. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a aplicarla, que por nosotros podemos siempre vivir como tú deseas. Señor, gracias por tu misericordia en nuestras vidas, pensando en el Evangelio y el poder tuyo para cambiarnos. Gracias por lo que tú has hecho. En el nombre de Cristo. Amén.